no hay malos. Es decir, que en los melodramas siempre hay alguien malo, pero aquí el personaje de Luis Prendes es inocente. Hay una mala, que es Rosa, ¿no? Sí, pero los sí, grandes protagonistas, como puede ser también Fernando Rey... como de broma, porque lo que hace es una broma pesadísima. Es como la rutina de una vida donde vive esta chica, que la hemos visto en un dato muy significativo al principio, que se ha quedado traduciendo naturalmente para Prendes, pero leyendo novelitas de amor, como si ella saliera por vez primera, después de haber estado metida en esa casa con el retrato del padre continuamente presente, que es el propio Murotti, con ese militar que ha fallecido, con esa especie de subjugación a la madre, y cuando ella sale y va a esa fiesta quiere como aprovechar tanto, beberse la vida. Es una cosa que está preguntando continuamente, ¿cuánto llevamos? 75 minutos. Llevamos 2 horas, claro. Ella tiene ganas de dar vueltas en la noria sin parar. Eso es una cosa muy... detalles más patrióticos, dice 60 minutos de felicidad y luego dice 75 minutos de felicidad y luego, claro, son las 2 horas más felices de tu vida. Y es curioso que no hay más que esas 2. La verbena está concebida dentro de la historia de la película como una especie de momento lúdico, feliz. O sea, que es una idea bonita, porque podrían haber salido, pues yo que sé, a ir a un baile, a un cabaret, a lo que sea. Y no, a Murotti se le ocurre que vayan a una verbena porque es un estallido de luz, es un estallido de música. Bueno, a mí hay una escena que me parece maravillosa, que es cuando ella se declara a él cantando un chotis. Hay que tener una osadía. Se pone a cantar un chotis en que le está diciendo que le quiere muchísimo. Eso es de una osadía narrativa impresionante en el año 51. Y se lo canta ella. Sí, me sorprendió. En primer plano a Luis Prendes. Sí, yo volviendo un poco atrás a lo de Rosa, este personaje secundario, pero que es el que desencadena todo el drama, todo el melodrama, yo quise hacer una pequeña objeción, y es que hay un momento en que se enteran por las cartas de Emilia de que la madre se está muriendo. Pero esto impresiona mucho al poeta, Fernando Rey, impresiona pues a las demás personas. Sí, a esta mujer, a Rosa, la deja absolutamente fría, y no solamente fría, sino que no le da importancia e incluso piensa que la broma se completa mejor. De modo que yo pienso que bueno, que había que seguir haciendo la película, porque claro, si realmente se impresiona también, se acabó la película. Hay un aspecto, cuando hablabais antes, o hablábamos del melodrama, que es muy curioso de cómo está construido este melodrama. Este melodrama está construido sobre todo sobre la complicidad con el espectador. Porque en el fondo el espectador siempre va por delante de los personajes. El espectador sabe que hay un engaño, el espectador sabe que la madre se va a morir. Entonces hay una especie de complicidad de que el espectador sabe que a esos personajes que les está pasando tal cantidad de desgracias, sobre todo a Emilia, pero el espectador tiene una complicidad con el narrador, con el autor, y entonces yo creo que todo el melodrama funciona un poco porque es un engaño a los personajes que el espectador conoce, sabe perfectamente todas las bases del engaño, y entonces hay una complicidad tal que se integra en la propia narración. Uno de los efectos más terribles de esa complicidad es que efectivamente el personaje principal, que es Emilia, de vez en cuando concibe alguna esperanza, el espectador ninguna. No, claro. El espectador va por delante de Emilia. El espectador carece de esperanzas desde que comienza la película. Pero cuando Emilia está escribiendo esas cartas maravillosas, el espectador sabe ya que es un engaño, entonces sufre más el espectador que Emilia, porque Emilia en ese momento no está sufriendo nada, no sabe nada. Yo creo que ese aspecto de la complicidad es uno de los hallazgos, en mi opinión, de guión. Es muy complejo, por ejemplo, el juego que hay con la lectura y la escritura de las cartas, que es uno de los temas que son más complicados generalmente en el cine, porque este método de que te salga la carta y tal, o se oiga la voz en off, suele ser muy monótono. Aquí hay una sucesiva fases en las que se la ve ya imaginando lo que va a decir, que además suele ser pues muy literario, muy ridículo, como luego critica el poeta, y este claro, el estilo Recamier con no sé qué, y con un poco de romanticismo decimonónico, no sé qué. Entonces, luego se la ve ella escribiendo, después se ve la recepción, pero luego se ve la recepción por las que se están riendo del contenido de esas cartas, y luego se ve improvisando las respuestas cada vez más disparatadas a Fernando Rey, y luego ella leyéndole a la madre las cartas maravillosas de amor. Pero hay un aspecto de esto que estás diciendo, hay un aspecto que es muy notable. Una de las veces, la carta famosa en que escribe, en que le comunica que se va a casar y que vaya a pedirle la mano, la forma que está contado es que cuando vamos a la familia lo que vemos son las consecuencias de esa carta. Ya no llega la carta, ya no la lee ella, sino que vemos que ella está enferma, la madre, con el médico le está auscultando, y entonces vamos directamente en una elipsis que a mí me parece muy, muy interesante, directamente a las consecuencias de esa carta que ya ha llegado.
pero que no hemos visto cómo ha llegado, ni nadie la ha leído. Estamos viendo los resultados de la casa. A mí es que me parece que la película, si se analiza, está llena de inventos realmente cinematográficos. Tú con ese agravante de que el médico le dice que tampoco al corazón de la madre las alegrías le sientan tan mal como los disgustos, con lo cual resulta que hasta la buena noticia le ha puesto precipita el asunto. Entonces eso hace acelerar, es que es muy buena esa frase, dice, lo que pasa es que las alegrías son menos frecuentes, pero pueden ser tan malas. Y eso precipita la parte Otro aspecto curioso de la película que a mí me gusta mucho siempre que la he visto, y me gusta que esta película la vi en su tiempo, y claro, pues la vi, no tuve la capacidad más o menos de análisis que pueda tener ahora. Es como el tratamiento, la presencia que tiene Madrid, las calles de Madrid. Y sobre todo me gusta mucho la primera imagen de la película, que es el viaducto, una pequeña rectificación de cámara, la jaula y la casa. Con lo cual ya sabes, para toda la película, que esa mujer vive al lado del viaducto. Que eso es muy importante. Que la presencia del viaducto está ya desde el primer fotograma marcando. Porque luego hay muchas secuencias en que ella se asoma a la ventana, mira y no sabes a qué está mirando. Sabes que está mirando el viaducto, pero Manolo Murotti no te da el contraplano, porque como en la primera imagen de la película te ha situado de una forma geográfica tan precisa, viaducto, pequeña corrección de cámara, jaula con un pajarito, ventana y casa, tú ya sabes que esa casa está abocada realmente al viaducto, con lo cual esa presencia del viaducto está en toda la película. Y luego, evidentemente, ya viene el estallido final. Pero ya no solo lo del viaducto, es que yo creo que la presencia... Y las calles, la presencia de Madrid y de los autobuses que ponen la KLM, que eran los anuncios de la época, o Anís del Mono, o cuando dice Julia Cava Alba, que es tan fantástica, como está siempre a lo largo de toda su carrera cinematográfica, aquello de... A mí no me gustan los taxis porque son como los telegramas, que traen malas noticias. El que puedas venir en un taxi metiéndose además en el oído una horquilla, esos gestos que hemos visto muchas veces de chicos, sino que es una película, en el apogeo del neorrealismo italiano, es una película tan válida como las películas que hacían en Italia. Y entonces tiene esa... Pero siendo un melodrama. Claro, sin vocación de ser una película social. Ni costumbrista. Claro, ni costumbrista. En cambio, eso ha quedado recogido por la puesta en escena. Eso realmente... La Noria, fíjate si ha habido películas de Noria, desde El tercer hombre, ¿no? La presencia de los escenarios es que es física. O sea, cuando ella mujer pasea por las calles... Los escaparates. Se hacía entonces ir a ver escaparates. Titulares. Y luego, eso que dices de Julia, los dos diálogos que tiene la portera con el basurero... Cómo van juzgando a los vecinos por la basura. Han cesado de estudiar la nota por la basura. Y además, es una cosa que es muy hábil para que haya esa continuidad de la película, es que no es un detalle aislado, sino que hay varias veces en las que hay un breve comentario del basurero que recoge la basura y siempre hace algún comentario. Se entera de todo. Pero sin ruptura, es decir, no es que se rompa la historia para meter... No, está tan hábilmente contada toda la película que evidentemente estos pequeños pinceladas más o menos de humor de Julia y del basurero están perfectamente integradas en el gran dramón de esta señora, que no pueden ocurrirle más desgracias. Yo realmente... Pero es que eso es lo grande, ¿verdad? Porque sin ser una película que es un drama social, sí está recogida un poco la tristeza de esa época, ¿no? Eso está muy bien dado. Está recogida la tristeza de esa época, sí, incluso el aplastamiento de esa época, porque yo creo que el drama va desarrollándose en función de la contención de Emilia. Es decir, Emilia es la que va conteniendo su propio drama hasta que ya no puede más, y el estallido final, que a mí me parece absolutamente soberbio, que es una de las... es memorable, es decir, todo el traveling desde que sale, como decía antes, del oculista que se va a quedar ciega, llega a su casa, su madre muerta, la tormenta que estalla, la ventana que la abre, lo rompe con las contraventanas. Es que eso es absolutamente maravilloso. Corre el balcón es maravilloso. Tantos metros hacia no, y lo que tú decías antes en la presentación, lo del ciego. Cuando yo lo del ciego, es un momento... se pega a la pared junto al ciego en el colmo de la desesperación. Insisto en que el final que llamaba antes epílogo no me gusta, porque es cambiar una huida por otra. Y la huida primera, la que viene esbozada o prefigurada en el viaducto, es mucho más real, no digo en sí misma, sino en función de la película, porque yo no veo que ese final trascendente esté latente en la película. No, dialécticamente no me parece que sea lógico. Es más lógico tirarse por el viaducto, o quedarse asomada al viaducto en la prefiguración de algo que no sabemos cómo va a acabar, ¿no? Pero esa certidumbre teológica final es como pasar de Antígona a Bernadette.
Es lo que no me acaba de... Lo que pasa es que decías tú, Antonio, que Murotti ya ha comentado varias veces. Yo recuerdo, eso, ¿no? y tú me lo puedes, porque me parece que estaba Miguel, que en una de las últimas apariciones que yo he estado con Murotti en la Filmoteca, siempre hay uno que dijo, bueno, me imagino que este final sería impuesto por las circunstancias, por la censura. Yo lo que pensé yo cuando la vi por primera vez. Que a usted le hubiera gustado que ella se hubiera suicidado y tal. Y Murotti, con una enorme sinceridad, dijo, en absoluto, a mí lo que me gusta es lo que he hecho. Yo creo que esta mujer tiene la llamada de la gracia, un final un poco roseliniano, Él pero sin la comenta contención de siempre Rossellini. que él no tuvo más